Una apuesta por Dios. Parece que el terreno se abonó pronto y estuvo propicio. A mis 13 años ya estaba en mis clases de latín en el Seminario Conciliar de Santa Ana, en Tudela. Era el año 1891. El entrar al seminario lo logré mediante una solicitud que hice al señor rector. Me presenté como natural de Tudela, hijo del difunto Pedro y de Teodora, y como huérfano asilado en el orfanato de la ciudad. Me sentía bien. Dios seguía resonando fuertemente en mi corazón. Y me decidí. No lancé una moneda al aire para hacer mi apuesta, simplemente alcé mi mirada y me encontré con sus ojos. Ven y sígueme. Fue lo que resonó en mi corazón y aposté por aquello que se abría ante mis ojos. Un Dios encarnado en la miseria del hombre que me invitaba a encarnarme desde mi vida en esa misma miseria, y yo no podía mirar atrás. Él estaba apostándolo todo por la humanidad, y yo, ¿qué podía hacer? Aposté por Él. Sí, Señor, quiero seguir tus pasos, hacer la opción que tú haces. Quiero mirar al pobre, quiero tender mi mano a quien tanto lo necesita. Eso fue lo que mi corazón me dictó. Aún tenía 13 años, pero ya empezaba a comprender muchas cosas, o más bien, Dios me fue dando a entender cosas que antes ni por asomo las veía claras. Continué mi rutina diaria entre el hospitalillo y el seminario. Dios me iba abriendo camino y yo andaba con soltura. Un buen día caí en la cuenta de que ya casi cumpliría 14 años. En lugar de alegrarme, mi semblante cambió. Algunos lo notaron y me preguntaban si me pasaba algo. Yo esquivaba las respuestas diciendo que estaba un poco cansado. Pero en realidad estaba absorto en algo que para mí se convertía en un gran problema. A los 14 años yo debía abandonar el hospitalillo. La regla era bien clara respecto a la edad a la cual podrían estar los huérfanos allí. En uno de esos días, en una conversación casual con mis compañeros, alguien soltó la pregunta. Oye, Pedro, ya pronto vas a cumplir 14 años. Ya sabes la norma, ¿no? Tendrás que buscar un sitio donde vivir. Te vamos a echar de menos. ¿Qué harás? ¿Qué haré, en verdad, Señor? ¿Qué haré? La pregunta volvía una y otra vez. ¿Qué haré? Debía dejar el hospitalillo. Eso implicaba dejar mis estudios. Una noche me descubrí en la capillita del hospitalillo arrodillado. Algunas lágrimas se me escapaban sin querer. Aquellos anhelos de mi corazón podrían frustrarse si no encontraba una solución. Pasé largo tiempo allí, postrado, en silencio, en soledad, solo él y yo. Esperaba una respuesta. Por momentos me sentía ansioso. Después me abandoné en su corazón. Le dije que dejaba todo en sus manos. Yo pondría todo de mi parte, pero finalmente mi confianza estaba en él. Este abandono no era gratis. Los padres de la Compañía de Jesús que tanto me orientaban a nivel espiritual y personal, bien me decían que en un clima de discernimiento, el abandono en la voluntad de Dios era la decisión más acertada para los momentos difíciles. Y así lo hice. Fueron muchas horas allí a sus pies. Cuando finalmente me retiré, sentí mucha paz y confianza. Todo estaba en sus manos. Al día siguiente, puse manos a la obra, toqué puertas, sabía que tenía un tesoro en mis manos y no lo podía dejar escapar. La providencia es grande. Dios le dio las vueltas a las cosas y a pesar de todo me quedé en el hospitalillo, pero con una nueva condición. Después de unos días en los cuales estaba más sereno, se me acercó el director del hospitalillo para hacerme una propuesta. Él también, según me dijo, había pensado en mis 14 años y a su parecer habría que buscar alguna solución para que yo me quedase allí. Él conocía de mis ilusiones y aspiraciones y deseaba ayudarme, así que me propuso lo que en el consejo del día anterior se había decidido. Sería el ayudante del capellán. Continuaría mis estudios y a la par ayudaría en todo lo relacionado con el orfanato. Me quedé perplejo, no lo podía creer. Nuevamente se me abrían las puertas.
Esto tenía que ser de Dios, su manifestación era bien clara. No dudé un instante en mi respuesta afirmativa. Mi rutina cambió, ahora prácticamente hacía de hermano mayor. Eso implicaba nuevas responsabilidades, nuevos compromisos. Fue un tiempo de prueba, digo prueba porque, como dije antes, hacía de hermano mayor y como tal debía dar ejemplo a quienes me precedían. No me consentía a mí mismo faltas ni aún pequeñas. Esto podría tener consecuencias negativas para los demás huérfanos. Era una exigencia interior fuerte y aunque en algunos momentos parecía superar mis fuerzas, lo hacía con alegría. Sentía una gran satisfacción en mi vida. En medio de esta rutina cumplí 17 años y de no sé dónde surge una nueva propuesta. Se me ofrece el quedarme en el mismo seminario tomando el cargo de portero. No lo pensé 2 veces, tomé mis cosas, no sin antes despedirme de aquellos que habían caminado conmigo durante varios años. Sentía algo en mi interior, les había tomado cariño, eran mis hermanos menores. Prometí volver, no les podía olvidar, incluso a aquel que alguna vez había tenido un tropiezo conmigo. Sí, volvería. Tal vez podría hacer aquí mi primera siembra como sacerdote. Los nuevos compromisos adquiridos no diezmaron mi entusiasmo y dedicación. El cargo en la portería tenía sus momentos de distracción, pero había otros en los cuales me podía engolfar en mis estudios y no había poder humano que me sacara de los mismos. Esto llamó la atención de mis superiores y, por supuesto, de mis compañeros. Por ello, estos últimos muchas veces me tildaron de ser exagerado. Me decían que no me tomara la vida tan en serio, que el Señor igual me iba a querer tanto si madrugaba como si me levantaba un poco más tarde, si llegaba un minuto después de lo convenido o llegaba a tiempo, si quitaba unos cuantos minutos a mi oración. Las distracciones eran algo normales, hasta los mismos santos las habían tenido. En fin, lo que para mí no podía pasar desapercibido aún en las cosas pequeñas, para otros eran tonterías o exageraciones mías. Sin embargo, el Señor me confirmaba día a día que ahí estaba el punto esencial, ese punto de quiebre que hace de una opción un ideal de vida. Con esto no me sentía alguien especial, no, por el contrario, sentía que esto me acercaba cada vez más al otro. La delicadeza en las pequeñas cosas me hacía más humano. El levantar un papel del suelo, el saludar cortésmente, el ceder el puesto al otro, el dejar la letra comenzada cuando terminaba la hora del quehacer del momento, el arrodillarme con mucha unción, el guardar silencio, por mencionar solo algunas cosas, se iban convirtiendo poco a poco en mí en norma de vida. Nunca sentí que esas delicadezas que tenía con Dios me llevasen a más o a menos ante los demás. Por el contrario, fortalecían en mí su presencia. No puedo negar que eso también me llevó a luchar contra mis escrúpulos y me trabajaba continuamente sobre ello. Y algunos días la lucha era muy fuerte, pero la gracia de Dios y su fortaleza me iban indicando la manera de actuar. Dios me ha concedido una gran fuerza de voluntad y cuando me proponía algo lo lograba. Mi propósito firme era no dejar perder la perla preciosa, Cristo, por lo cual dejaba en el camino todo aquello que me alejara de Él. Cuánto quiero quererte, Señor, cuánto deseo que mi vida no tenga otro rumbo más que tu vida. Como San Pablo, me lanzo a la meta para alcanzar la corona, el premio que no es otro que tú mismo. Mi vida en el seminario era como la de tantos seminaristas, sin embargo, tenía unas responsabilidades adicionales que me obligaban a combinar el estudio con el cargo de portero, la atención al teléfono, un saludo aquí y otro más allá. Esto duró algún tiempo hasta que un seminarista becado murió. Esa beca quedó vacante, me fue adjudicada, por lo cual el cargo de portero ya no era necesario para ayudarme a costear mis estudios, y esta bendición de Dios llega justo cuando la concentración en los mismos era más álgida, necesitaba dedicarles más tiempo. Fueron muchas horas de preparación, aprendía con rapidez, me parecía que el tiempo era muy corto, todo marchaba según Dios quería. Estando un día absorto en mis estudios, tocaron a mi puerta. El rector quería hablar conmigo.
Le vi un poco fatigado. Tenía unas ojeras grandes, sabía que estaba enfermo. Algunos días no lo había visto pasear, como siempre, por los pasillos del seminario. Salí extrañado. ¿Habría pasado algo con algún compañero? Al entrar en su oficina me señaló con un gesto para que me sentara en uno de los sillones modestos que tenía en su oficina. Fijé mis ojos en el rector. Realmente se veía cansado. Unas cuantas arrugas surcaban su frente. Siempre era muy solícito con todos los seminaristas. Era muy acertado en nuestra formación y de vez en cuando se le salía un genio, pero bueno, ¿a quién no? Todos éramos muy dispares y unos más, otros menos, siempre dábamos algo que hacer. El rector empezó preguntándome cómo me sentía en el seminario. Con toda naturalidad le dije que estaba contento y mucho más ahora, cuando habiendo dejado el cargo de portero, podía dedicarme de lleno a mis estudios. Me miró complacido y me dijo que tenía que encomendarme a una tarea muy importante, la cual podría ocupar gran parte de mi tiempo, por lo cual tendría que hacer un mayor esfuerzo, pero como sabía de mi responsabilidad, no sentía temor al darme el cargo. Me puse a su disposición, así que aunque un poco extrañado le dije que podía contar conmigo para lo que hiciera falta. Recordé en ese momento una frase de los ejercicios de San Ignacio. Ya el año anterior los había experimentado y habían calado profundamente en mi corazón. Estaría presto y diligente para lo que se me encomendase. Finalmente el rector fue al grano. Él tenía muchas ocupaciones y necesitaba un ayudante que le relevase parcialmente de la carga. Los superiores se fijaron en mí confiando esta responsabilidad de ayudar en la formación de los seminaristas, aún sabiendo que me faltaban 3 años para la ordenación sacerdotal. Al salir de la oficina del rector, ya iba imaginando en mi cabeza cómo iba a distribuir mi tiempo y cómo daría las cátedras de ética, lógica y latín. Los estudios se me daban bien y mi organización era estricta para aprovechar cualquier resquicio de tiempo que me quedara. Esto hizo que el hábito de estudio se arraigara en mí de tal forma que podía adelantarlos con facilidad. Sí, podría dar las clases sin menoscabar mi compromiso académico. Mis compañeros desde el principio se dieron cuenta de que a pesar de mi edad y ser contemporáneo, asumía responsablemente las cátedras y esto hizo que todo fluyera con naturalidad. Así me vi ejerciendo de profesor. Con mucha rectitud de intención, seriedad y respeto tomé este compromiso y me esmeré en cumplirlo a cabalidad. En ningún momento los seminaristas se sintieron mal en la formación. A la vez me di cuenta que esto ayudaba a mi proceso de crecimiento. Mis superiores también se sintieron satisfechos al ver que no se habían equivocado conmigo al darme este cargo, y así iban pasando mis días en el seminario. En el proceso que estaba viviendo había momentos en los cuales me desconcertaba de mí mismo. Sentía que era demasiado rígido en mis exigencias, no solo conmigo, sino también con los demás. Por esto sufría y quería a ratos que mi proceder no fuera así, pero era algo que nacía desde dentro. Por un lado venía de la educación recibida, sobre todo de mi madre, y por otro lado del trabajo continuo que hacía sobre mi vida para dar respuesta al querer de Dios. Mis padres se exigían a sí mismos porque sabían que nosotros, sus hijos, no podíamos ser formados de cualquier manera. No toleraban una falta que fuese en contra de la moral. Si alguno faltaba, ya nos podíamos preparar todos para un buen sermón, de esos que solo saben dar los padres que desean lo mejor para sus hijos. Cuánta sabiduría encerrada en sus corazones. No tendrían estudios académicos avanzados, pero la rectitud moral que moldeaban era única. Nunca me sentí disgustado cuando nos pretendían o reprendían. Aunque en ese momento yo no hubiese faltado, esos momentos los tomaba como una oportunidad de crecimiento y de hacer las cosas cada vez mejor. ¿Cómo no hacer eco de este sello familiar? Desde allí nació esta pasión que me abraza por dentro y me impulsa a dar respuestas a Dios desde la perfección. ¿Qué menos puedo darle a aquel que lo es todo para mí?
Este fuego interior le llevaba la delantera a mi constitución física, pues de ella no podía alardear. Tenía mediana estatura, ojos vivos, paso corto y rápido, un poco flaco. Sin embargo, esto no menguaba el fuego de los deseos vehementes que expandían mi corazón hacia el servicio de Dios. Buscaba la manera de levantar alas para buscar el infinito y volar en la inmensidad de Dios. Todo para mí era nada con tal de ganarle a Él.